Hola, soy Pablo Aguiar, director del grupo Alquimia Títeres, y en esta ocasión les voy a compartir el proceso de diseño y construcción de algunos personajes de títeres de una de mis obras. Los diseños y el proceso de construcción de los títeres que vamos a ver a continuación son unos personajes que pertenecen a la obra Martín Fierro. Es una obra que con el grupo empezamos a construir a mediados de 2017 y estrenamos el espectáculo a principios del 2018, en marzo o abril de 2018. Esta obra participó de una convocatoria que se hace aquí en la provincia de Santa Fe, que es Escena Santafesina, del Ministerio de Cultura de la provincia, y quedó seleccionado. Y nos dio un plazo de 6 meses para producir la obra y estrenarla. Así que bueno, vamos a ver un poquito cómo fue el proceso de diseño y construcción. La obra Martín Fierro es una adaptación del libro Martín Fierro de José Hernández, que es un clásico de la literatura gauchesca y el poema épico argentino por excelencia, lo cual llevaba todo un desafío llevarlo a escena. Para diseñar el personaje, lo primero que busco son referencias. Por un lado tenía el libro, que bueno, seleccioné una versión original completa. En este caso trabajé con estas dos versiones del libro. Por un lado acá tenía el libro completo y a su vez tenía un diccionario gauchesco que me ayudaba a entender algunos conceptos y algunas palabras que no se utilizan hoy en día. Y este libro que está formado, digamos, aquí, esta versión que está constituida por distintos fascículos, no solo me daba el libro en sí, sino que también me traía una serie de ilustraciones que me ayudaban para ver la vestimenta, para empezar a ver un poquito el contexto, el ambiente, los espacios. Y también traía notas, esta versión, que me describía, por ejemplo, la vida del gaucho. Y me contextualizaba al gaucho en esta época. Una vez que tengo el libreto o el primer borrador del libreto, empiezo a diseñar los personajes. Todavía no empiezo a abordar el objeto, no empiezo a construir el títere, sino que sigo en el papel terminando de fusionar el concepto con la forma. Yo vengo de las artes visuales y creo que en cierta forma eso influye en que todo el proceso de la construcción de la máscara, que es el títere, lo elabore primero en el plano y después lo lleve a la tridimensión. Cuando empiezo a diseñar no me condiciono en el tipo de títere que voy a utilizar. Por ejemplo, en esta obra la mayoría son títeres de guantes. Pero cuando empiezo a bocetar los primeros diseños del personaje, no empiezo a construirlo con la forma del títere de guantes, sino que me olvido de eso y diseño como si fuera una ilustración. Eso me sirve porque hay información que después voy a tener en cuenta por si utilizo otro tipo de títere en el cual ese elemento o esa parte del diseño la necesito y ya la tengo elaborada y no la tengo que andar elaborando en el proceso de construcción. Por ejemplo, el Martín Fierro yo lo tengo en 3 técnicas en la obra. Una es de guante, la otra es vara y la otra es títere plano con varilla. El hecho de poner los personajes juntos a mí me sirve por una cuestión de tamaños, para ver cuál va a ser más grande, más pequeño, cuál es más rellenito, cuál es más cabezón. En este, por ejemplo, acá tengo el pulpero, que va a ser mucho más cabezón que el Martín Fierro, y el gringo, que tengo que dar una sensación de mayor altura que el resto de los personajes, que eso en el títere de guante lo logro con el tamaño, la altura de la cabeza. En estos primeros bocetos o diseños también planteo la cuestión del color. Intento que sean distintos los personajes, que su forma tenga relación con sus características psicológicas, con su carácter, con
con su personalidad. Y aprovecho también a hacer algunos estudios, por ejemplo acá en El Gringo, que es un italiano que se viene a vivir a Argentina. Intento hacer algunos estudios más detallados, por ejemplo en este caso el rostro de perfil, 3/4, ya que lo tengo acá de frente. Acá me quiero detener un poquito porque acá se puede ver el avance de uno de los personajes, que era el cacique, de cómo lo fui construyendo desde un proceso más, podríamos decir, naturalista, con un registro más naturalista. Lo fui llevando algo más hacia la, no diría caricatura, sino hacia otro estilo que va más acorde con el resto de los diseños de estos personajes. Acá se puede ver el proceso, cómo comienza esta forma, cómo lo fui desarrollando, cómo fui buscando y luego cómo concluye. Estos son los primeros diseños que uno va trazando, algunos más completos, otros más inconclusos. Acá tenemos los dos hijos de Martín Fierro y el hijo de Cruz, que ya como eran los últimos diseños directamente me centré y sabía que no necesitaba la información de los pies y demás porque eran títeres de vara, no necesitaba más que la información del rostro porque después el resto era un ponchito. Y acá ya encontramos también algunos bocetos más terminados y otros más inconclusos. Pero que bueno, el proceso de hacerlo en 6 meses, toda la producción, hacía que te puedas concentrar en algunos momentos en algunos detalles y en otros tenías que ir avanzando más rápido. Ya con el libreto escrito, los personajes diseñados y definido la cantidad de titiriteros en escena, lo que hice a continuación fue un storyboard que a mí me ayudó a definir algunas cuestiones de la puesta en escena y también a pensar la obra a nivel estético, como planteando a nivel visual. Por ahí dejo algunas aclaraciones, algunas notas, dejo algunos símbolos como para saber que esto sucede en el día. Si aparece una luna era que era una escena de noche. Veo que algunas imágenes me conviene hacerla como si fueran más panorámicas, entonces utilizo títeres planos. Y otras escenas que son como un plano más general son títeres de guante. En este caso, por ejemplo, la primera imagen es del Martín Fierro viejo que entra como payador a contar su historia. Entonces no lo hago títere de guante, sino títeres de vara y por ejemplo sé que va a estar siempre con una guitarra. Por eso cuando lo construyo le hago esta mano que ya quede fija a la guitarra y esta mano con una varilla que haga el gesto como si estuviera tocando las cuerdas. El hecho de ir haciendo estas viñetas de las distintas escenas o dentro de estas viñetas que constituían una sola escena las distintas acciones me ayudó a pensar la puesta sin tener que abordar la puesta todavía. Y me ahorró de esa forma un montón de tiempo en cuestiones que cuando fui a la puesta ya estaban resueltas. Si bien para el Martín Fierro utilicé la técnica de títere de guante, para la construcción del Martín Fierro viejo, por ser un payador que tanto en el inicio de la escena como el final está tocando la guitarra, decidí hacerlo de vara. Entonces, bueno, ahí sí tuve que diseñar un poquito más el mecanismo. Decidí que en una de las manos dejaba una vara, la otra no, porque iba a quedar sujeta. En un primer momento hubo la intención de hacer el mecanismo para que abriera la boca, después decidí suprimirlo, hacerlo más sencillo, que dé la sensación que está cantando por el movimiento de la cabeza y de la mano tocando las cuerdas. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Para hacer esto,
como no soy de construir por construir, sino que voy construyendo a medida que la obra me van pidiendo determinado mecanismo y determinado tipo de títeres, investigué, busqué libros con alguna referencia para la construcción de este tipo de títeres y empecé a investigar ahí. Antes de entrar en la construcción de los títeres, lo que se hizo fue un listado ordenando primero la cantidad de títeres a construir, segundo en qué técnica cada uno, y dentro de qué técnica cada uno, en el caso de, por ejemplo, los títeres guantes, cuáles eran de izquierda y cuáles eran de derecha, lo cual nos ayudó a organizar todo el proceso de construcción de los muñecos. Bueno, llegó el momento de ver los títeres. Acá traje una serie de personajes que son gauchos principalmente. Y acá les voy a comentar un poquito el proceso de construcción. Parto de un cubo, de un material que es poliuretano expandido, que es como una goma espuma rígida. Yo a esa pieza le dibujo los 4 lados y empiezo a tallar. El poliuretano expandido se puede tallar con trincheta, con cúter o con una lijita, es lo mismo. Es un material bastante maleable, bastante fácil de trabajar. Después con los mismos retazos se va lijando y se va puliendo la superficie. Con un pincel quito el polvillo, el excedente, le paso una capa de cola vinílica y lo dejo secar. Pasado eso, al otro día empiezo a hacer cartapesta. La cartapesta es importante porque si no el material se rompe muy fácil. Es más, me pasó que en el primer ensayo, sin querer, con mucha fuerza golpeé esta parte contra uno de los caños del retablo y lo rompí, así que tuve que reparar todo ese sector. Una vez que le hago 3 capas de cartapesta, después trabajo el color. A medida que voy pintando, voy anotando las mezclas de los códigos de los colores y la mezcla que voy haciendo para cuando tenga que restaurar, poder recuperar ese color que hice, que elaboré. El Martín Fierro Viejo, que es el payador, el títere de vara, como vimos en los diseños, y bueno, está hecho con el mismo material, poliuretano expandido, tallado, después pintado, con la misma paleta cromática que el otro Martín Fierro. A esta mano le agregué una varilla que a su vez tiene un mecanismo. La varilla puede subir y bajar. Y eso permite dar la sensación de que está tocando las cuerdas, que acompaña el movimiento de la muñeca, y esta mano está fija. De todos modos, esto a su vez se puede quitar, y la guitarra también para un mayor cuidado en el traslado. Y tiene un mecanismo adentro, despacito, ahí está, que permite girar la cabeza que es con esa maderita que está allá adelante y este comando que yo al sujetar esto lo que giro es todo el sistema desde la cabeza hasta acá abajo. Esta esfera me ayuda a una mayor sujeción. Los títeres planos están hechos con cartón, cartapesta y luego terminado con pintura acrílica. Y las varillas son metálicas. Utilicé varillas de paraguas, corcho para el agarre. Y estas que tienen abrojo es porque después se unifican, la del caballo del Martín Fierro y Martín Fierro, y son una de las pocas que tienen articulaciones.
Compañía Títeres y yo realicé la confección del vestuario para los títeres de Martín Fierro, tanto lo que fue Guante como lo que fue Varilla. Para este proyecto en particular se tuvo mucho cuidado en la elección de las telas. Esto porque estábamos abordando una historia de época, de campo, entonces buscamos telas que fueran rústicas, que tuvieran un terminado mate y que tuvieran algo de textura. Esto con la finalidad de recrear el tipo de textiles que se utilizaba en esa época. Para los títeres de Guante, lo primero que hice fue el molde base, la estructura que iba a ser el cuerpo para todos los personajes. De ahí hice dos modelos, que era uno para Pablo y uno un poquito ligeramente más pequeño para mí, ya que mi mano es mucho más chica, y junto con el listado de títeres que me indicaban si iban a ser derechos o izquierdos, los bocetos y los diseños de personaje que hizo Pablo, que me servían como referencia para ver los colores y el tipo de vestuario que tenía que confeccionar, y algunas imágenes de libros o de internet, fue que comenzó la elaboración del vestuario. Para la estructura del cuerpo de cada uno de los personajes se utilizó el color de su camisa, y sobre de eso se iban poniendo los diferentes elementos o accesorios según fuera el caso, ya fuera un chaleco, el pañuelo o la casaca de los policías, o en la parte de abajo ya correspondiera un pantalón, una bombacha gaucha o el chiripán. Algunos de los títeres de esta obra se construyeron en dos partes, lo que fue primero la elaboración del cuerpo y después las manitas. Para las manitas se hizo un proceso de pruebas de teñido. Fui jugando con diferentes cantidades y combinaciones de pigmento para lograr diferentes tonos de color piel. Esto era para tratar de semejar lo más posible los tonos que le había dado con la pintura Pablo a cada uno de los personajes. Y para darles una sensación de mayor realismo, pusimos una capa muy fina de goma espuma como relleno en las manitas para que tuvieran como una sensación de volumen. Sobre eso se cosieron los deditos y lo que es el inicio de la palma de la mano. Una vez que estuvieron terminadas, las cosí a lo que era el cuerpito y de esa manera estaba terminada la estructura. Esa confección en dos partes, de cuerpo y manitas, se hizo únicamente para los gauchos y para los policías. Para los indios hubo otro proceso en el que hubo que hacer otro molde de la funda base, que iba a ser el cuerpo, que ya tenía que tener incluidas las manos, ya que por la parte de abajo iba a ser el cuerpito desnudo y en la parte de arriba iban a tener solamente superpuesto el poncho. A las manitas se les hizo el mismo tratamiento para que se vean también reales, en que se les puso un pedazo de goma espuma para dar esa sensación de volumen y se cosieron los deditos y la palma de las manos. Para los títeres de Varilla fue más sencilla la elaboración, ya que sus articulaciones o su estructura es mucho más parecida a la nuestra, por lo que es mucho más fácil adaptar patrones de ropa a sus necesidades. A diferencia del títere de Guante, que por ejemplo no tiene hombros, y eso complica a la hora de hacer el diseño de los chalequitos o de las casacas, o la complicación de las piernas. Para la elaboración de los accesorios que acompañan algunos de los vestuarios de los personajes, también se tuvo mucho cuidado de que los materiales de los que estaban hechos fueran de la época, como por ejemplo los botones. En lugar de meter botones de plástico, buscamos meter botones que fueran de metal, que fueran de madera, incluso hay algunos que son de hueso de vaca tallado, así como también utilizamos mucha guardapampa, que si bien son estos patrones de cruces que son de origen mapuche, fueron muy adoptados por la tradición gauchesca y aparecen también dentro de los vestuarios. Una de las partes más complejas
en la elaboración de este proyecto fue que hay distintos grupos de personajes. Están los gauchos, los indios, están los policías, por otro lado están el juez de paz y la cautiva. Y si bien dentro de cada uno de los grupos hay varios personajes, sí era muy importante que cada uno de los vestuarios remarcara o acentuara la personalidad de cada títere, su estrato social, su rango, sus características. Acá tenemos a la serie de personajes policías. El primero a nuestra izquierda es el coronel, y podemos ver que su vestuario es el más ostentoso y el que más detalles tiene, por un rango superior. A nuestra derecha los otros dos personajes, el canoso y el más jovencito, son policías de menor rango. Y el sargento Cruz es un personaje que después se pasa del bando de Martín Fierro y de los gauchos, y que en realidad siempre fue un gaucho policía. Por eso tiene el pañuelito que lo diferencia de los demás personajes. Por ahí, para la construcción de los rostros, por ejemplo, busqué algunos datos. Yo acá trabajé con el rostro de un tigre como referencia. En el gaucho matón un zorro. Y por ahí eso me daban algunos aportes, más que nada para las miradas, para detalles de cómo confeccionar, digamos, los ojos, la estructura, la forma de la cara. También entre el vestuario de los gauchos hay diferencias. Por ejemplo, de los 4, solamente el pulpero y el gringo llevan lo que es la bombacha gaucha. Y en el caso de Fierro y del gaucho matón, ellos llevan lo que se llama chiripá. Esto es el poncho, se amarra a la cintura como si fuera una especie de pañal y era muy típico de la época. De los personajes que más me divirtió trabajar su forma fueron los indios. Les digo indios porque así aparecen en el libro Martín Fierro. El que tiene la vincha roja es el indio feroz, que es con el que pelea y logra redimirse en la historia porque libera a una cautiva. Tenemos el indio ladrón, que era hijo de un cacique, pero bueno, yo ahí ensamblé un poquito algunos personajes. Es el único que tiene un poncho azul porque su escena es durante la noche, cuando está robando en el fortín. Y el cacique y el otro indio, que es el indio guardián, que mantiene vigilado a Martín Fierro cuando lo tiene preso, también tienen colores tierras como el indio feroz, porque comparten la misma escena y es durante el día. Bueno, hemos visto el proceso del diseño del personaje, desde su investigación, desde buscar conceptos, referencias, hacer los primeros dibujos, después plantearlo en la estructura del objeto títere, en el papel también, su construcción, que fue su talla, la cartapesta, el pintado, después la selección de por qué utilizar los colores para determinados personajes, que terminan siendo hasta simbólico y referente de ese propio personaje. Me queda decir nada más que para no perder mucho tiempo y poder restaurar la pintura en el títere, que a medida que se va haciendo funciones se va gastando, a mí lo que me sirvió fue tener un cuaderno en el que voy anotando los colores, es decir, su marca, el color y el código. Entonces, si yo no tengo esa pintura, sé que utilicé tal marca, tal código, tal color. Y también anoto la mezcla, la cantidad de color de cada color, la cantidad que utilizo. Eso me ayudó mucho a recuperar rápido el color para hacer la restauración y que no se note que es otra mezcla. Uno de los desafíos que tuve con esta obra es que el color de pelo, el color de piel, el color de ojos de cada personaje es distinta. Entonces era importante poder tener bien claro, si bien utilicé toda la misma marca de pintura, tener bien claro qué mezcla hice para cada uno. Bueno, dejo un saludo enorme y muchas gracias por la oportunidad.